Hola, hermanas y hermanos, amigas y amigos, de nuevo con ustedes. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros una gran amiga, la licenciada Carmen Amelia Reyes, que por muchos años nos conocemos desde cuando ella era la pastora juvenil. Ya no somos tan jóvenes los dos, pero seguimos con el corazón joven para seguir adelante. Ella es licenciada en educación y pues queríamos conversar con ella un poquito acerca de un tema que ya ustedes saben, ya lo conocen por todos los anteriores programas que hemos hecho. El Papa Francisco y Jesús a través del Papa Francisco, es decir, el Papa Francisco lo único que hace es traducir en idioma moderno, vamos a decir así, en idioma actual, lo que Jesús nos dijo en el Evangelio: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, vayan. No dijo quédense, sino vayan. Igualmente el Papa dice que la iglesia actualmente tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia que no puede estar limitada a las cuatro paredes de un templo, sino que tiene que salir sobre todo a las periferias geográficas y existenciales. Por eso hoy he querido yo conversar con mi amiga Carmen Amelia acerca de la educación. ¿Cómo la educación, Carmen Amelia, ese sería el tema de nuestra conversación, cómo la educación cumple esa misión de estar en salida? Porque la iglesia no es solamente el Papa, los obispos y los curas, ¿no? La iglesia somos todos, por lo tanto los educadores son iglesia, los educadores católicos son iglesia, y por lo tanto tienen el llamado también para ellos de estar en salida. ¿Cómo concibe como educadora una iglesia en salida? Bueno, primero gracias por invitarme a este espacio, que estoy muy agradecida de eso, pues de compartir contigo. Y el tema de la educación es un tema tan amplio, y yo creo que justamente con el magisterio del Papa Francisco, él nos ha invitado a mirar la educación y también sacarla de las cuatro paredes de las escuelas y pensar en una educación que es responsabilidad de toda la sociedad. Entonces, en primer lugar es eso, ¿no? Pensar en una educación que no solamente es responsabilidad de los docentes, sino una educación que forma parte de la vocación educadora de toda la sociedad y que quiere responder, pues, a la formación de las nuevas generaciones. Entonces, con el Papa Francisco hace 5 años se cumplieron recién con el lanzamiento de la reconstrucción del Pacto Educativo Global. Yo creo que allí sentó las bases para nosotros pensar en una educación católica que sea una educación en salida. Es decir, una educación católica que no solamente es de las escuelas católicas, sino que yo siempre digo, donde hay un maestro católico, tiene que haber educación católica. Exacto. Y cuando hablo con docentes, con maestros, pienso siempre, miren, hay maestros que trabajan, por ejemplo, en 2 escuelas, en la oficial y en la escuela católica, en la mañana, en los distintos turnos. Entonces le digo, en la mañana cuando trabajan en la escuela católica, son las estrellas de la mañana de la evangelización de la escuela católica. Y en la tarde, que trabajan en la escuela oficial, son los católicos anónimos. Porque a veces pasa que no encontramos los ambientes propicios para llevar la misión a cabo. Entonces yo creo que para llevar adelante una educación en salida, lo primero que tenemos que hacer es romper esas barreras que nosotros mismos tenemos y tomar en cuenta que hay un papel evangelizador que se nos viene dado desde el bautismo. Entonces creo que esa es la primera comprensión que tendríamos que hacer. El educador católico es un educador bautizado y que en el ambiente donde le corresponde llevar adelante su vocación educadora, pues él da respuesta a su vocación como bautizado. O sea, creo que ese es lo primero. Entonces, cuando el docente descubre, cuando el maestro, cuando el educador descubre que su vocación como bautizado es salir y anunciar el evangelio, lo hace en todos los ambientes donde le corresponde. Entonces, creo que la educación en salida se trata de eso. Y hablando en el tema concreto de las escuelas católicas. Eso te iba a preguntar, las ejemplo, escuelas católicas. Sí. En las escuelas católicas, y yo creo que dan un aporte increíble, en las escuelas católicas dan un aporte increíble en el tema de la evangelización, pero que todavía falta muchísimo por andar.
Y bueno, a mí me ha correspondido durante estos últimos años estar en ese acompañamiento de los docentes católicos desde el Departamento de Educación en la Conferencia Episcopal, que trabajamos juntos, y ahora desde el Centro de Reflexión Fratelli Tutti, que he fundado con algunos amigos, justamente para llevar adelante este proyecto del Pacto Educativo. Entonces, en la escuela católica hace falta que nosotros entendamos, por ejemplo, que esas mismas notas que el Papa Francisco nos regaló en la Evangelii Gaudium, de la iglesia hospital de campaña, de la iglesia de puertas abiertas, también tenemos que llevarlo a las escuelas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que la escuela católica se convierta en una escuela de puertas abiertas? Una escuela que dialoga con la realidad, con la sociedad. Porque a veces solemos hacer búnker de las escuelas, ¿no? Mucho, sí. Entonces hacemos un búnker de la escuela y bueno, cuidamos mucho el ambiente en nuestra escuela, y nuestra escuela es maravillosa, pero es una escuela que no dialoga con lo que tiene a su alrededor, que no conoce la realidad que hay. Entonces, bueno, creo que una educación en salida se trata de que nosotros pensemos en una escuela en salida, una escuela de puertas abiertas, una escuela que valora la diversidad, una escuela que es hospital de campaña, es decir, que también puede ayudar en todo el desarrollo humano, en todas las dimensiones, a quienes están en la escuela. Entonces creo que por ahí iría la cosa, ¿no? Pensar, por ejemplo, el tema de la educación vista desde el Pacto Educativo Global. Hay muchos elementos que se tienen que trabajar en la escuela católica. Muy interesante, Carmen Amelia, todo lo que nos estás hablando, de lo que nos has hablado hasta ahorita, pero has utilizado una frase, una expresión que quisiera que la explicaras como un poquito más, con mayor claridad para las personas que nos escuchan y nos ven, que es el Pacto Educativo Global. ¿Qué es en sí? Es decir, ¿por qué se llama Pacto Educativo Global? ¿Qué significan esas palabras? Y como de una manera un poquito más sencilla para que las personas que no estamos en el mundo de la educación sepamos entender lo que eso significa. Bueno, yo diría que lo primero que hay que entender es que es un pacto, ¿no? O sea, un pacto, pudiéramos decir como sinónimo, una alianza. ¿Qué pacto nosotros conocemos? El pacto que hizo el pueblo de Dios con el pueblo de Israel con Dios, por ejemplo. Entonces, a partir de esa idea del pacto que hay que hacer, que es una negociación entre dos partes o entre muchas partes, pues el Papa Francisco se inspiró en un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera. La aldea entera responsable de la educación de un niño. Entonces, cuando él lanza esta propuesta del pacto educativo, dice que es necesario hacer alianzas para educar, pensando en las futuras generaciones. Entonces, la reconstrucción del pacto educativo es el reconocimiento de que hay una ruptura en esas alianzas educativas. Cuando en el Concilio Plenario de Venezuela, por ejemplo, se nos dice que hay actores educativos, nos habla de que es responsabilidad de la educación, la escuela, la sociedad en general, la iglesia, el Estado, los educadores, los mismos educandos, los medios de comunicación. O sea, todos son actores educativos. Entonces, lo que dice el Papa, y no solamente el Papa Francisco, ya el Papa Benedicto nos hablaba de una emergencia educativa. Ya en el Concilio Vaticano II nos hablaban de en las gravísimas educaciones de los temas educativos como rupturas sociales, es decir, como una ruptura en ese sistema que tiene que educar para la búsqueda de la verdad. Es decir, que para educar no solamente el maestro con el alumno, sino que implica muchísimo más. Implica todo lo que está alrededor de una persona para que logre la plenitud en su educación. Entonces, lo que dice el Papa Francisco es que hay que reconocer que las alianzas son necesarias para lograr la educación del ser humano. Esa es la reconstrucción del pacto educativo. Entonces él propone que este reconocimiento de la ruptura del pacto educativo nos lleve a buscar al otro. En definitiva, esto es la misma propuesta sinodal, ¿no? Esta propuesta sinodal que nos habla de que todos tenemos que caminar juntos, de que tenemos que emprender un camino de comunión donde tú reconoces al otro, y el Papa Francisco plantea 3 actitudes, o nosotros las llamamos así, 3 actitudes, que son la escucha paciente, el diálogo constructivo y la mutua comprensión. En la sinodalidad es la escucha,
el diálogo, el discernimiento, la integración. Entonces, es lo mismo. Entonces, el Pacto Educativo Global viene a ser como esa respuesta desde la educación a todo este proceso sinodal de la Iglesia. Sí, sobre todo de una sociedad que está muy dividida. Por ejemplo, ahorita mientras tú hablabas de eso, yo pensaba, a veces los padres de familia agarran al hijo, lo llevan a la escuela, ahí lo tienen. Como si fuera un depósito. Exacto, ahí lo tienen. Y entonces al hijo se le enseña a tomar la taza de esta manera y llega en la familia y entonces la toma de manera distinta. Lo que el Papa quiere decir es que tenemos todos que ponernos, enfocarnos en la educación de ese niño y que tenemos que coordinar el trabajo de todo, de padres de familia, como dices tú, de los medios de comunicación social, hasta hay una experiencia bonita, no sé si tú la conoces, en Carora. Monseñor Carlos Curiel está haciendo una experiencia bonita bueno, ahí está el padre Javier. Exacto, y ha hecho mucho bien, sí, porque parece ser que ha logrado que hasta los empresarios participen en esto, empresarios, las personas del Estado también, los de la zona educativa, etcétera, etcétera, todos participan de tal manera de ayudar a que la educación le responda a la realidad del niño y no solamente una parte del niño, sino a la realidad del niño. Sí. Y por supuesto, para eso, para hacer un pacto de este estilo, desde la educación, tenemos que comenzar por reconocer cuál es el horizonte educativo. Es decir, qué es lo que nosotros queremos lograr con la educación. Porque creo que una de las rupturas más importantes no solamente es en este desconocimiento del otro, o sea, como que el otro no es importante. Tú te vas a la escuela y en la escuela te dicen, esto es culpa de los padres. Y vas a los padres y te dicen, esto es culpa de los vecinos, y el vecino te dice esto es culpa, y entonces es como, en lugar de asumir una responsabilidad, es como, diríamos vulgarmente, escurriendo el bulto, como que de otro es la responsabilidad, de otro. Entonces, en este sentido es primero reconocernos todos como actores educativos. Por eso, este objetivo de la reconstrucción del Pacto Educativo Global es acompañar a la sociedad en el descubrimiento de su vocación educadora, a toda la sociedad. O sea, educa desde la señora que vende la empanada, desde el señor que es el portero, desde el que limpia la escuela. O sea, todos se reconocen como actores educativos. Y lo otro es hacia dónde va la educación, es decir, cuál es el horizonte educativo, para qué nosotros queremos formar. Y el Papa nos propone unas claves muy importantes, unas valentías muy importante. Dice, mira, tenemos que tener la valentía para poner a la persona en el centro del proceso. O sea, el proceso no es que si la escuela está bonita o no, que es importante. Que si, bueno, que en la escuela católica, que si hacemos retiros, que si hacemos convivencia, que si coronamos a la Virgen, es importante y hay que hacerlo, pero no es el centro. El centro tiene que ser siempre la persona, desde esta antropología cristiana, desde este pensar en Jesús, poniendo en el centro siempre a la persona. Después dice, la valentía de disponer de todos los recursos de manera creativa y responsable. Entonces, tienes todos los recursos a mano. ¿Cómo tú vas a disponer de esos recursos para que estén al servicio de la educación del otro? Y la tercera valentía, la valentía de formar personas que estén disponibles al servicio. Es decir, tú no vas a formar personas en la escuela solamente para que sean buenos profesionales, sino para que sean profesionales que reconozcan que con su conocimiento, con su labor, sirven a la sociedad y construyen a la sociedad. En definitiva, ¿tú sabes qué me atrapó a mí de esta reconstrucción del pacto educativo? Que creo que, bueno, yo casi que lo tengo así como en las venas. Lo que me atrapó a mí de esta propuesta fue lo siguiente. En Pastoral Juvenil, nosotros hemos hablado siempre de la civilización del amor. Exacto. De la construcción de la civilización del amor, e incluso hablábamos que era una utopía realizable, esa paradoja que siempre decimos, una utopía realizable, es una paradoja, es una utopía. Y entonces, en Pastoral Juvenil hablamos mucho de eso, de la civilización del amor. Cuando yo conozco el pacto educativo, yo digo, esto me hace salir de la metáfora a la realidad, porque la educación es algo que yo puedo palpar, vivir, o sea, ver la transformación. Entonces, a mí me parece que la reconstrucción del pacto educativo es una forma muy concreta de construir la civilización del amor en la sociedad. Exacto. Y pensar pues en que la educación es la herramienta fundamental para la transformación del hombre y para la transformación de la sociedad. Y lamentablemente muchas veces no se ve la educación de esa manera, sino se ve simplemente como
una profesión más donde yo vomito información y el otro abre su cabecita y recibe la información, pero más nada. Pero ya cuando se habla del pacto, pues tú lo dijiste bien, es una alianza con otros, no solamente el maestro y el alumno, sino que están involucradas muchas más personas. Y luego global también indica eso, la globalidad. Pues, no, muy bien, creo que nos quedó claro, ¿no?, lo que es educación de salida. Esperamos pues que esto haya sido del agrado de ustedes. Ya saben, recuerden, denle like, suscríbanse y denle a la campanita.